Queridos amigos, la lectura fundamental 1, medios probatorios. Módulo Derecho Probatorio, unidad 3. Con ustedes, Juan Carlos Tejero Medina, en la lectura, estudiante de Derecho Politécnico Gran Colombiano. En el contexto del sistema legal, el proceso judicial se constituye como un medio primordial para dirimir controversias y garantizar la aplicación justa y equitativa de la ley. Este proceso, bajo el marco del Código General del Proceso, se rige por una serie de fundamentos y procedimientos legales que confieren estructura y rigor al desenvolvimiento de las disputas legales. La presente lectura nos adentrará en varios aspectos cruciales de este proceso, abordando conceptos como la declaración de parte, la confesión, el juramento estimatorio, los testimonios de terceros y los dictámenes periciales. A través de una exploración detallada de estos elementos, se pretende arrojar luz sobre las complejidades del sistema judicial y su interacción con los actores involucrados, mientras se enfatiza la imperante necesidad de salvaguardar el debido proceso y la igualdad de oportunidades para todas las partes en litigio. Recuerde que en las unidades 1 y 2 hemos venido trabajando el caso de Luis y Ana ante la ciudad de Bogotá, quienes plantean una controversia respecto a la propiedad de un apartamento en el condominio Los Cerezos, ubicado en la carrera 72, número 14758, bloque 1, apartamento 102. La controversia se centra en la validez de un contrato de compraventa supuestamente celebrado entre ellos. Luis Martínez alega ser el legítimo propietario del apartamento con un título de propiedad registrado en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, adquirido de Jorge Soto. Sin embargo, Ana Castro afirma que compró el apartamento mediante un contrato de compraventa escrito, con precio y condiciones detalladas. Ana sostiene que realizó el pago acordado y recibió las llaves y posesión del inmueble. Luis niega haber recibido el pago. Argumenta que no entregó el apartamento y cuestiona la validez del contrato, señalando que no está registrado oficialmente. Además, alega que el precio en el contrato es menor al valor real del inmueble y solicita la actualización de los montos, según la ley colombiana. Luis también acusa que su firma en el contrato de compraventa es falsa, presentando una tacha de falsedad como evidencia, mientras que Ana niega la falsificación y solicita la autenticación de la firma. Al finalizar la lectura veremos si algunos de los conceptos y medios de prueba que estudiaremos en esta unidad sirven para ser solicitados en medio del proceso judicial entre estas dos personas. Bueno, al tema. Declaración de parte. La declaración de parte en el marco del Código General del Proceso se refiere a un mecanismo dentro del proceso judicial mediante el cual una de las partes involucradas en el litigio tiene la oportunidad de presentar su versión de los hechos y argumentos relevantes ante el juez o autoridad competente. Esta declaración se realiza en el contexto de un interrogatorio, donde el declarante debe responder preguntas formuladas por su contraparte o por el mismo juez. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil 2021, ha establecido que la declaración de parte consiste en el relato que una de las partes involucradas en el proceso judicial hace sobre los hechos en cuestión, ya sea que favorezca a esa parte o no. También se destaca la diferencia entre la declaración de parte y la confesión, esta última siendo una versión cualificada que debe recaer en hechos que perjudiquen a la parte y cumplir con ciertos requisitos legales. En este procedimiento, se busca que la parte declare bajo juramento y se comprometa a decir la verdad, lo que implica la obligación de proporcionar información veraz y completa. La declaración de parte es una herramienta esencial para el esclarecimiento de los hechos en disputa y para permitir un debate transparente en el proceso judicial. El Código General del Proceso, en su articulado, regula los aspectos procedimentales y formales para llevar a cabo este tipo de declaración. Artículos 198 y 103 Código General del Proceso, con el objetivo de garantizar el debido proceso y la igualdad de oportunidades entre las partes involucradas en el litigio. Asimismo, se establecen sanciones en caso de que una de las partes incurra en falsedad o reticencia durante su declaración, con el fin de preservar la integridad y credibilidad del sistema de justicia.
Los requisitos para llevar a cabo una declaración de parte en el marco del Código General del Proceso pueden variar según la legislación específica de cada país, pero en líneas generales, algunos de los requisitos comunes son: petición o solicitud. Una de las partes interesadas debe presentar una solicitud o petición formal a juez o a la autoridad competente para que se haga la declaración de parte. Esta solicitud debe contener la fundamentación y los motivos que justifiquen la necesidad de obtener la declaración para el desarrollo del proceso judicial. Notificación. Una vez admitida la solicitud, se debe notificar a la parte contraria la fecha, hora y lugar en que se llevará a cabo la declaración de parte. Es fundamental garantizar que todas las partes involucradas tengan conocimiento y oportunidad de participar en este procedimiento. Juramento de decir la verdad. Antes de iniciar la declaración, el declarante debe prestar juramento o promesa de decir la verdad, lo que implica la obligación de proporcionar información veraz y completa. Interrogatorio. Durante la declaración de parte, el declarante será sometido a un interrogatorio por parte de la contraparte o del juez. Las preguntas deben ser claras, pertinentes y relacionadas con los hechos objeto del litigio. Transcripción o registro. Es importante que la declaración de parte quede debidamente registrada, ya sea mediante una transcripción escrita o una grabación audiovisual, para tener un registro fiel de lo declarado. Contradicción y aclaración. Después de la declaración, la parte contraria tiene derecho a formular preguntas adicionales o solicitar aclaraciones sobre los puntos tratados durante el interrogatorio. Respecto al debido proceso, es fundamental garantizar que la declaración de parte se realice dentro del marco del debido proceso, respetando los derechos de las partes y asegurando la igualdad de oportunidades para todas ellas. Confesión. La confesión en el marco del Código General del Proceso, artículo 191, es un acto mediante el cual una de las partes involucradas en un litigio admite voluntariamente la existencia de ciertos hechos que son favorables a la otra parte o que resultan relevantes para el desarrollo del proceso judicial. En otras palabras, es el reconocimiento expreso de la verdad de ciertos hechos que son objeto de controversia en el caso. Para la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil 2017, la confesión es un medio de prueba y es un acto de voluntad. En otras palabras, la confesión es una forma en la que una parte involucrada en un asunto legal admite voluntariamente ciertos hechos que pueden tener implicaciones legales adversas para ellos o que pueden favorecer a la otra parte en el caso. Esto implica reconocer como verdadero un hecho o un acto de índole suficiente para producir consecuencias jurídicas. Lo que significa que, cuando alguien confiesa, está admitiendo que un hecho o un acto es verdadero. Este reconocimiento puede tener ramificaciones legales significativas. La confesión se puede presentar de forma escrita o verbal, y en ambos casos es necesario que se realice bajo juramento o promesa de decir la verdad. Para que tenga validez, la confesión debe ser clara, precisa y libre de coacción o presión indebida. Es importante tener en cuenta que la confesión puede tener implicaciones importantes en el curso del proceso judicial, ya que constituye una prueba en sí misma y puede ser utilizada como evidencia para resolver el caso. Sin embargo, también es posible que la parte que realizó la confesión pueda retractarse o aclarar ciertos puntos posteriormente, lo que podría afectar su valor probatorio. El Código General del Proceso regula los procedimientos y requisitos para la presentación y utilización de la confesión en el sistema judicial colombiano, con el fin de garantizar el debido proceso y asegurar que se respeten los derechos de las partes involucradas en el litigio. La confesión como prueba procesal se rige por una serie de requisitos contemplados en el artículo 191. Para que una confesión sea válida, es necesario que el confesante tenga la capacidad de hacerla y tenga el derecho de hacerla. Además, debe referirse a hechos que tengan consecuencias legales negativas para el confesante o que favorezcan a la parte contraria, siempre y cuando la ley no requiera de otra forma de prueba. Asimismo, la confesión debe ser expresa, consciente y libre. Expresa, consciente y libre. Expresa, consciente y libre. Le repito, porque esas triadas son buenas.
Continuamos, además de que debe versar sobre hechos personales del confesante o de aquellos sobre los cuales tenga o deba tener conocimiento. Para su validez, la confesión debe estar debidamente probada, ya sea de manera extrajudicial o judicial trasladada. Por otro lado, la simple declaración de parte se valora siguiendo las reglas generales de apreciación de las pruebas como se establece en el artículo 191. En cuanto a la confesión de litis consorte, el artículo 192 dispone que, si no proviene de todos los litis consortes necesarios, tendrá el valor de testimonio de tercero. Lo mismo ocurre si la hace un litis consorte facultativo respecto de los demás. Según el artículo 193, la confesión por apoderado judicial es válida siempre y cuando haya recibido autorización de su poderdante, incluso en ciertos actos procesales. Sin embargo, se considerará nula cualquier estipulación en contrario. Por su parte, el artículo 194 permite que el representante legal, el gerente o administrador de una persona confiese mientras esté en el ejercicio de sus funciones, incluso respecto a los hechos o actos anteriores a su representación. Por otro lado, el artículo 195 establece que no valdrá la confesión de los representantes de personas jurídicas de derecho público, pero podrán rendir informe escrito bajo juramento sobre hechos que conciernen a la entidad en cuestión. El artículo 196 señala que tanto la confesión como la declaración de parte son indivisibles. La declaración de parte que comprenda hechos distintos que no guarden íntima conexión con el confesado se apreciará separadamente. Sin embargo, la confesión debe aceptarse con modificaciones, aclaraciones y explicaciones relacionadas con el hecho confesado. Adicionalmente, el artículo 197 señala que toda confesión admite prueba en contrario, brindando la posibilidad de refutarla. El artículo 198. El juez puede ordenar la citación de las partes para interrogarlas sobre los hechos relacionados con el proceso, ya sea de oficio o a solicitud de las partes. En cuanto a la absolución de interrogatorio, se destacan las obligaciones de personas naturales capaces y las personas jurídicas. El artículo 199, por su parte, determina los requisitos del interrogatorio de parte, estableciendo la forma en que deben formularse las preguntas, el límite de preguntas y la posibilidad de objetarlas. El artículo 203 describe el procedimiento durante la práctica del interrogatorio, donde el interrogado presta juramento y se establecen las reglas para las respuestas. Finalmente, el artículo 204 aborda la inasistencia del citado a interrogatorio y la confesión presunta en caso de su negativa a responder o las respuestas evasivas. Juramento. El juramento estimatorio, también conocido como juramento supletorio o juramento estimatorio del demandante, es un concepto que se utiliza en el ámbito jurídico en algunos sistemas legales para determinar el valor de una pretensión económica o cuantificar el monto de una demanda cuando no se ha especificado una cantidad específica. La Corte Constitucional 2013 indicó la importancia de especificar la cuantía en una demanda legal, ya sea mediante un juramento estimatorio o una estimación razonada. Este requisito es esencial y no meramente formal, ya que está relacionado con la obtención de pruebas y es necesario para determinar la competencia y el procedimiento adecuado en el proceso legal. Recuerde que cuando el demandante presenta una demanda civil o mercantil y no indica el valor exacto de lo que está reclamando, el juez o la autoridad competente pueden requerirle que preste el juramento estimatorio. Esto significa que el demandante debe estimar de manera razonable y fundada el valor o cuantía de su pretensión y hacerlo bajo juramento o promesa de decir la verdad. El objetivo del juramento estimatorio es proporcionar al juez una base para establecer el valor de la demanda cuando no se ha especificado de manera concreta. De esta manera se busca evitar que un demandante intente obtener una ventaja estratégica ocultando el monto real de la pretensión. En algunos sistemas legales, el juramento estimatorio puede tener implicaciones importantes. Por ejemplo, si el demandante estima un valor muy alto y luego se demuestra que el monto real es mucho menor, podría enfrentar consecuencias como el pago de costas procesales adicionales.
Es relevante mencionar que la aplicación y alcance del juramento estimatorio pueden variar según la legislación y las prácticas legales de cada país o jurisdicción. Es fundamental consultar las leyes y reglamentos locales para entender cómo se aplica este concepto en un contexto específico. El juramento en el marco del Código General del Proceso es una herramienta importante en el proceso judicial para estimar razonablemente la cuantía de indemnizaciones, compensaciones o el pago de frutos o mejoras. Según el artículo 206, la persona que desee reconocer tales cantidades debe hacerlo bajo juramento en la demanda o petición correspondiente, distinguiendo cada uno de los conceptos que componen la estimación. Mientras no sea objetado por la parte contraria en el traslado correspondiente, el juramento tendrá validez como prueba. Sin embargo, solo se considerará la objeción que explique razonablemente la inexactitud atribuida a la estimación. Si no hay objeción, el juez deberá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para tasar el valor pretendido. En caso de que no se presente objeción, se advierte que la estimación es notoriamente injusta, ilegal o sospechosa de fraude o colusión, el juez deberá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para tasar el valor pretendido. El artículo también prevé que la persona que hizo la estimación será obligada a pagar a la otra parte una suma equivalente al 10% de la diferencia si la cantidad estimada excede en un 50% de la cantidad probada. ¿Sabía que el juramento estimatorio es importante para determinar la cantidad máxima que se desea? Y el juez no puede aceptar una cantidad mayor a la indicada en el juramento, a menos que los daños ocurran después de la presentación de la demanda o que la parte contraria lo objete. Es importante destacar que todas las palabras que intenten desvirtuar o invalidar la condición de suma máxima establecida en el juramento serán ineficaces de manera absoluta. Es importante tener en cuenta que el juramento estimatorio no se aplica a la determinación de daños extrapatrimoniales, ni se aplicará en el caso de que la persona que reclame indemnización, compensación, frutos o mejoras sea incapaz. El artículo 206 establece una sanción del 10% de la diferencia en caso de que la cantidad estimada exceda el 50% de lo probado en cuanto a las sanciones que puedan resultar de una estimación razonada, excesiva o falta de prueba. Además, la Ley 1743 de 2014 agregó una sanción adicional que equivale al 5% del valor pretendido en la demanda, cuyas demandas fueron rechazadas si no se demostró el daño. Testimonio de terceros. Se refiere a la declaración que realiza una persona ajena al proceso judicial y que posee información relevante sobre los hechos del litigio. Es decir, es un testimonio proporcionado por alguien que no es parte en el caso, pero que puede tener conocimiento directo o indirecto de los acontecimientos o circunstancias relacionadas con la controversia legal. En el contexto de un juicio o procedimiento judicial, se permite que las terceras personas, también conocidas como testigos ajenos o testigos no involucrados, presenten su testimonio ante el juez o la autoridad competente. Estos testigos pueden ofrecer información clave para esclarecer los hechos, corroborar versiones de las partes o proporcionar detalles relevantes que pueden ser determinantes para la resolución del caso. ¿Sabía que el testimonio de terceros es considerado como una prueba testimonial y como tal, su valor probatorio será evaluado por el juez o tribunal en función de su credibilidad, consistencia y coherencia con el resto de las pruebas presentadas en el proceso? Es esencial que el testimonio sea presentado bajo juramento o promesa de decir la verdad para garantizar su validez y seriedad. En muchas jurisdicciones existen procedimientos específicos para la citación y comparecencia de los testigos de terceros, así como reglas para asegurar su imparcialidad y evitar influencias indebidas o intimidaciones. La declaración de terceros en el Código General del Proceso es una prueba testimonial fundamental en el proceso judicial. El deber de testimoniar es aplicable a todas las personas, excepto en los casos establecidos por la ley. Entre las excepciones se encuentran los ministros de culto, profesionales como abogados, médicos y otros que están legalmente protegidos por el secreto profesional, así como aquellos que puedan o deban guardar secreto según disposiciones legales.
Recuerde que hay inhabilidades para testimoniar en ciertas circunstancias. Se considera inapropiado solicitar testimonios a personas con trastornos mentales, perturbaciones psicológicas graves, embriagadas, hipnóticas o bajo la influencia de alcohol, drogas o sustancias alucinógenas. Además, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, el juez puede considerar otras personas inhábiles para testimoniar. El testigo debe ser imparcial durante el proceso. Cualquier parte puede tachar el testimonio de personas en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad debido a factores como parentesco, dependencia, sentimientos o intereses en relación con las partes o sus apoderados, antecedentes personales u otras razones. El juez examinará el testimonio en el momento de dictar sentencia, teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso, y la tacha debe fundamentarse con expresión de las razones que la sustentan. El nombre, el domicilio, la residencia del testigo y declaración precisa de los hechos objeto de prueba deben incluirse en la solicitud de testimonios. Si el juez cree que los hechos ya se han esclarecido suficientemente mediante un auto que no admite recurso, puede prohibir la recepción de testimonios. Durante la audiencia, el testigo debe ser juramentado por el juez para decir la verdad. Se rechazarán preguntas inconducentes, impertinentes o superfluas. Asimismo, se prohíbe que el testigo escuche las declaraciones de otros antes de rendir el suyo. El juez tiene la facultad de ordenar la conducción del testigo a la audiencia si éste no comparece sin causa justificada, y podrá imponer multas en caso de inasistencia sin justificación o respuestas evasivas. La ratificación de testimonios rendidos en otros procesos se puede llevar a cabo siempre que la persona contra quien se aduzcan lo solicite. Además, el juez tiene la potestad de ordenar careos cuando advierta contradicciones entre las partes o testigos. Sin embargo, los testimonios pueden practicarse antes del juicio civil, según las leyes procesales civiles. En caso de dudas sobre la autenticidad de un documento privado, por ejemplo, cualquier persona interesada puede solicitar que se cite al autor o al mandatario, con facultades para obligar al mandante o al representante de la persona jurídica a quien se atribuye el documento a declarar su autoría, alcance y contenido. Si se prueba el mandato, el reconocimiento del documento por parte del mandatario tendrá efecto sobre el mandante. La declaración del citado se recibe bajo juramento, y si el documento está firmado a petición de una persona que no sabía o no podía firmar, esta persona deberá declarar si se envió por su orden y si el contenido es cierto. Si el mencionado testigo no se presenta con diligencia, se niega a prestar juramento o a declarar o dar respuestas evasivas, se considerará que el reconocimiento se ha obtenido y se indicará en una nota que se coloca al pie del documento. Dentro de los 3 días siguientes a la fecha indicada para la diligencia, el individuo mencionado tiene la capacidad de demostrar que su ausencia fue justificada. En ese caso, se establecerá una nueva fecha y hora para el reconocimiento. El artículo 186 regula la exhibición de documentos, libros, comerciales y objetos muebles. Una persona que tiene la intención de presentar una demanda puede solicitar a su presunta contraparte o a terceros que exhiban estos elementos. Un incidente resolverá la oposición a la exhibición. Según el artículo 187, aquellos que deseen presentar los testimonios de una persona en un proceso pueden solicitar una declaración anticipada con o sin citación de la parte contraria. La citación del testigo se lleva a cabo por cualquier medio de comunicación adecuado y expedito, y en caso de que no pueda asistir al despacho, se le solicita que se quede en un lugar donde se encuentre y allí se tomará la declaración. El artículo 188 establece que una o ambas partes pueden recibir testimonios anticipados para fines judiciales o no judiciales y se considerarán rendidos bajo juramento, dejando constancia de ello en el documento que contenga la declaración. Estos testimonios se pueden practicar ante un notario o alcalde y están sujetos a las normas establecidas en el artículo 221. Dictamen pericial. El dictamen pericial en el marco del Código General del Proceso se refiere a un informe técnico o científico elaborado por un experto o perito en una materia específica que requiere conocimientos especializados. Este dictamen es solicitado por el juez o las partes en un proceso judicial para que el perito evalúe y emita una opinión objetiva sobre aspectos técnicos.
científicos o especializados relacionados con el caso. El dictamen pericial puede ser requerido en diversos campos como medicina, ingeniería, contabilidad, grafología, informática, entre otros, dependiendo de la naturaleza del litigio y los puntos en controversia que requieran de conocimientos técnicos para su resolución. El Código General del Proceso establece los procedimientos y requisitos para la designación, presentación y sustanciación de los dictámenes periciales. Algunos aspectos relevantes incluyen designación del perito. El juez o las partes pueden solicitar la designación de un perito calificado en materia en cuestión. El perito debe ser imparcial y objetivo en su análisis. Informe pericial. Una vez designado, el perito realiza un estudio detallado del tema y emite un informe técnico o científico con sus conclusiones y opiniones profesionales. Contradicción y aclaraciones. Las partes involucradas en el proceso pueden presentar observaciones o preguntas sobre el dictamen pericial, y el perito puede ser citado para aclarar su informe si es necesario. Valor probatorio. El dictamen pericial es una prueba que puede ser valorada por un juez para fundamentar su decisión final, teniendo en cuenta la idoneidad y credibilidad del perito y la solidez de sus argumentos. El dictamen pericial es una herramienta importante en el sistema judicial para abordar cuestiones técnicas complejas y asegurar que las decisiones se basen en conocimientos especializados, contribuyendo a una resolución justa y objetiva de los casos. Conclusiones. En el derecho procesal civil colombiano, la declaración de parte emerge como un componente esencial que permite a las partes involucradas expresar sus versiones de los hechos. Esta herramienta proporciona una plataforma para la presentación de argumentos y evidencia testimonial directa, pero su eficacia y credibilidad están intrínsecamente vinculadas a la sinceridad y precisión con la cual se emite. La ética se convierte en un factor crítico en este proceso, ya que la falsificación de información puede comprometer la integridad de todo el sistema legal. Es fundamental que tanto los abogados como los testigos comprendan la importancia de la veracidad en las declaraciones de parte, puesto que éstas pueden influir significativamente en el resultado de un caso. La confesión, por su parte, se destaca como un medio de prueba que puede llevar a una resolución rápida de casos cuando es voluntaria y libre de coerción. Sin embargo, su manejo debe ser cuidadoso, ya que su invalidez o duda sobre su autenticidad puede socavar la confianza en el proceso legal. Los tribunales deben evaluar minuciosamente las circunstancias en las cuales se obtuvo la confesión para garantizar que se haya obtenido de manera ética y legal. Además, es importante recordar que la confesión no es un sustituto de otras pruebas y su peso en la decisión final puede variar según el caso. Por otro lado, el juramento estimatorio surge como un mecanismo crucial en la valoración de las reclamaciones económicas. Sin embargo, su exactitud puede ser cuestionable, especialmente en casos donde la determinación precisa de daños es esencial. La capacidad del tribunal para determinar si el juramento estimatorio refleja con precisión la magnitud de los daños depende en gran medida de la presentación de pruebas adicionales y de la evaluación crítica de la información proporcionada. Los jueces y jurados deben considerar cuidadosamente la fiabilidad y la credibilidad de esta herramienta al tomar decisiones sobre compensación. Los testimonios de terceros, por su parte, desempeñan un papel significativo en la recopilación de evidencia al aportar perspectivas externas al caso. Sin embargo, su valor depende de su relevancia y credibilidad. Los tribunales deben determinar si los testimonios de terceros están relacionados directamente con los hechos en cuestión y si los testigos son creíbles. La evaluación crítica de estos testimonios es esencial para evitar que información errónea o sesgada influya en el proceso legal. Por último, los dictámenes periciales emergen como elementos fundamentales en casos técnicos o científicos, ya que proporcionan una base objetiva para la toma de decisiones. Sin embargo, su presentación precisa y la cualificación de los peritos son cruciales para su aceptación por parte del tribunal. Los peritos deben demostrar su experiencia y objetividad, mientras que los tribunales deben evaluar la pertenencia y confiabilidad de la información proporcionada. En resumen, estos medios de prueba son fundamentales en el proceso judicial, pero su validez y relevancia están vinculados con la ética,
la precisión e imparcialidad. La ética, la precisión e imparcialidad. La correcta aplicación y valoración de estos medios son esenciales para garantizar un proceso legal, justo y equitativo, que proteja los derechos de todas las partes involucradas. Finalmente, varios de los medios de prueba analizados anteriormente pueden ser aplicables en este caso para esclarecer la disputa entre Luis Martínez y Ana Castro. Así, por ejemplo, con la declaración de parte, ambas partes pueden presentar sus declaraciones respecto a la existencia y validez del contrato de compraventa. Luis Martínez podría afirmar que no recibió el pago y que su firma fue falsificada, mientras que Ana Castro podía declarar que realizó el pago y que el contrato es válido. La sinceridad y precisión de estas declaraciones serán fundamentales para determinar la credibilidad de cada parte. Luis y Ana podrían acudir a la confesión para que otro admita algún hecho relevante o reconozca algún error en su posición inicial. Esto podría tener un impacto significativo en el caso. Por ejemplo, si uno de ellos admite que el contrato es válido o que se realizó un pago, podría influir en la decisión del tribunal. Con el juramento estimatorio podríamos establecer que el precio acordado en el contrato de compra-venta es acorde al valor real del inmueble. Esto implica que tanto Luis como Ana presten juramento acerca del valor del inmueble en el momento de la transacción y el precio pactado refleja o no dicho valor. Los testimonios ayudarán a dar fe de la firma en el contrato de compraventa o de la entrega de las llaves y la posesión del apartamento. Sus testimonios podrían ser fundamentales para establecer los hechos en disputa de manera imparcial. Por último, el dictamen pericial. Un peritaje inmobiliario podría ser de utilidad para determinar el valor del apartamento en la fecha de la transacción y compararlo con el precio pactado en el contrato. Esto considerando que la disputa involucra la valoración de un inmueble, lo que podría ayudar a dilucidar si el precio es razonable en el mercado en ese momento. Referencias Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012. Constitución Política de Colombia, 1991. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-157 de 21 de marzo de 2013, Magistrado Ponente, Mauricio González Cuervo. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia C-133-66 del 7 de octubre de 2021. Magistrado Ponente Octavio Augusto Tejero Duque. Con mucho orgullo, Tejero. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia C-21-575 del 15 de diciembre de 2017. Magistrado Ponente Luis Armando Tolosa Villabona. Ley 1743 de 2014, por medio de la cual se establecen alternativas de financiamiento para la rama judicial. 26 de diciembre de 2014. Decreto 49-376. Información técnica. Módulo Derecho Probatorio. Unidad 3. Medios Probatorios 1. Autor Milton Fabián Perdomo Mejía. Asesora pedagógica Luisa Esperanza Rincón Jiménez. Diseñador gráfico Andrés Felipe Figueroa Huertas. Leyó para ustedes Juan Carlos Tejero Medina. Una labor de lectura y aprendizaje para todos. Con mucho cariño. Un gran abrazo.